Previo a la visita de Cristo al continente americano, hubo un pueblo que hizo los preparativos para soportar una tribulación durante 7 años. ¿Qué tiene que ver eso con nosotros en esta década inolvidable? Mi nombre es Carlos Méndez y sean todos bienvenidos al Preludio. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida del Señor. Sean todos bienvenidos, mis amigos, a un nuevo video de este canal El Preludio, como siempre les digo, cuyo único objetivo y finalidad es acelerar nuestra preparación espiritual y temporal para los eventos que precederán a la segunda venida. El día de hoy, como la portada lo indica, vamos a hablar sobre esta pregunta y un pueblo que les mencioné en la introducción. ¿Estamos preparados como ellos? Vamos a dirigirnos a las escrituras, específicamente a Tercer Nefi, y vamos a analizar qué ocurrió previo a la visita de Cristo a las Américas y cómo se puede comparar de manera paralela con nuestros días y lo que nos ha dicho en años más recientes el presidente Russell M. Nelson. Vamos a adentrarnos directamente en la presentación y en esta primera parte quiero dirigirme textualmente a lo que ocurrió en el año 16 desde la venida de Cristo. Y en esta ocasión lo que se menciona es que Laconeo, gobernador de la tierra, vamos a hablar de él más adelante, recibió una epístola o una carta del jefe y caudillo de la banda de Gadiantón, de esta banda de ladrones. Lo que vamos a leer se encuentra en Tercer Nefi, capítulo 3, y vamos a leer varios versículos de este capítulo. Fíjense lo siguiente. Versículo 6. Comienza este hombre, líder de la banda de Gadiantón, llamado Gidiani. Gidiani, este hombre, comienza a escribirle, a plasmarle sus deseos, sus intenciones a este gobernador. Y miren lo que les dice: te escribo pidiendo que entreguéis vuestras ciudades, vuestras tierras y vuestras posesiones a este pueblo mío, antes que caiga sobre vosotros con la espada y os sobrevenga la destrucción. Fíjense lo que él comienza a pedir: ciudades, tierras y posesiones. Versículo 7. Miren lo que les dice: someteos y uníos a nosotros y familiarizaos con nuestras obras secretas y convertíos en hermanos nuestros para que seáis iguales a nosotros, no nuestros esclavos, sino nuestros hermanos y consocios de toda nuestra substancia. Si ustedes se pueden dar cuenta, hermanos, en este juego de palabras, de persuasión, de manera astuta, este hombre Gidiani comienza a granjearse, como es un término que se usa en las escrituras, a adular a este gobernador y les dice, entre amenazas, que él simplemente quiere que sean sus hermanos, no sus esclavos. Pero al principio le dice en este versículo: someteos a nosotros, someteos y uníos a nosotros. ¿Cómo esa palabra someterse puede estar en el mismo párrafo que quiero que seas mis hermanos? Te quiero someter, pero quiero que seas mi hermano al mismo tiempo. De esta manera, este hombre actuaba claramente y hacía la función de Satanás. Vamos a seguir leyendo. Dice: te afirmo con juramento que si hacéis esto, no seréis destruidos. Pero si no hacéis esto, te aseguro con juramento que el mes que viene daré órdenes de que mis ejércitos vengan contra vosotros y no detendrán su mano ni perdonarán, sino que os matarán y os herirán con la espada hasta que seáis aniquilados. Y aquí esta carta comienza a subir de tono y le dice con juramento: si no entregan todo lo que les estamos pidiendo, el mes que viene voy a hacer que mis fuerzas caigan sobre ustedes. Prácticamente que los iban, o eran las intenciones, aniquilarlos por completo. Y palabras antes, frases antes, les habían dicho que no querían que fueran sus esclavos, sino simplemente sus hermanos. Sigue diciendo Gidiani y aquí se presenta: soy Gidiani y soy el caudillo de esta sociedad secreta de Gadiantón. Y miren lo que dice: y sé que esta sociedad y sus obras son buenas.
y son de fecha antigua y nos han sido transmitidas. Hace poco les comentaba a través de las escrituras cómo se menciona y cuál era el propósito de esta banda de Gadiantón. Y claramente lo dice, esta banda de Gadiantón es de fecha antigua. En Moisés leemos que es de Caín y nos han sido transmitidas. ¿De qué manera en el libro de Mormón se menciona que esto fue transmitido? Se le pidió a los profetas no revelar cuáles eran estas señas, estos pactos que llevaban a cabo esta banda de Gadiantón. Sin embargo, hombres malvados, manipulados, influenciados por Satanás, llevaban a cabo esta entrega, vamos a decirlo así, de estafeta de una generación a otra para que estas combinaciones se perpetuaran en el tiempo. Sigue diciendo Gideani, confío en que entregaréis vuestras tierras y vuestras posesiones sin efusión de sangre, a fin de que recuperen sus derechos y gobierno los de mi pueblo, que se han separado de vosotros por causa de vuestra iniquidad, al privarlos de sus derechos al gobierno. Y a menos que hagáis esto, yo vengaré sus agravios. Soy Gideani. En este versículo, hermanos, podemos ver algo que se ha hecho muy común en nuestras sociedades, sobre todo en Latinoamérica, en el mundo en general, pero sobre todo en Latinoamérica, cuando en nombre de los derechos de un grupo, entre comillas, víctima, como él lo dice, se violentan y se abusan del resto de las personas. Y por eso dice Gideani, yo vengaré sus agravios, es decir, los agravios de los que a él lo seguían. Entonces, hermanos, vemos cómo esto se ha hecho inclusive muy común en políticas de nuestras naciones, cómo se ataca y se violentan los derechos de un grupo por el beneficio o a beneficio de los derechos, entre comillas, de otro grupo supuestamente afectado o víctima. Entonces, esto de manera astuta es lo que estaba haciendo Gideani, obviamente influenciado por Satanás. Ahora, en años más recientes, el presidente Russell M. Nelson en el 2020, en un mensaje que se llama Que Dios prevalezca, menciona lo siguiente: durante estos tiempos peligrosos de los que profetizó el apóstol Pablo, Satanás ya ni siquiera está tratando de ocultar sus ataques. El plan de Dios, ya que abunda la maldad desenfrenada. Los ataques de Satanás al plan de Dios, ya Satanás no los está tratando de ocultar. En un mensaje, yo creo que, si no me equivoco, fue el del Packer, que habló en los años 90 de, yo me acuerdo del video en VHS que se llamaba Enemigos Ocultos. No sé si ustedes, algunos de ustedes recordarán aquel video que contaba la historia de un hombre, un fotógrafo, un científico que estaba en África y estaba viviendo en una zona resguardada por un guía. Este guía se descuidó en un momento y este científico pasó la valla de seguridad, se va a lo que parecía ser un riachuelo, algo pequeño, y ahí habían cocodrilos. En la historia, este hombre perece por los cocodrilos, por los animales que estaban ocultos. La historia de este mensaje habla de esos enemigos ocultos. Sin embargo, hermanos, lo que hemos visto en años anteriores, de acuerdo a Satanás y a lo que está haciendo a través de sus secuaces, es lo que dice literalmente el presidente Russell M. Nelson. Satanás ya ni siquiera oculta sus ataques, hermano. Ya esto lo estamos viendo, así como Gideani lo está plasmando de manera abierta y explícita. Quiero someterte, quiero que me entregues tu libertad, tus ciudades, tu nación, todo. Quiero que te sometas a mí. Esto, lo que hizo Gideani a través de esta carta a Laconeo, el gobernador del pueblo, es literalmente lo que estamos viendo en la actualidad. Ahora, Laconeo, vamos a hablar de él, vamos a ver la respuesta de este gobernador.
Y en el versículo 12 del mismo capítulo 3 dice, mas he aquí, este Laconeo, el gobernador, era un hombre justo y no se amedrentó por las amenazas y demandas de un ladrón. Por tanto, no hizo caso de la epístola de Gidiane, el caudillo de los ladrones, antes bien hizo que su pueblo le suplicara fuerza al Señor para cuando los ladrones descendieran contra ellos. Aquí podemos ver entonces qué comienza a hacer Laconeo. Primero dice, no se amedrentó, característica principal de un discípulo de Cristo. De los 15 profetas videntes y reveladores, hermanos, ustedes pueden darse cuenta que en todo lugar, en todo momento, en cada nación y ante cualquier personalidad, líder de estas naciones, no se amedrentan y testifican de Cristo. Esa es una característica de los verdaderos discípulos de Cristo. Miren a Abinadí, a Alma y a Mulé, Pablo, todos ellos tienen esta característica. Laconeo la tenía. Y dice, lo primero que hizo hizo que su pueblo le suplicara fuerza al Señor. Luego, miren lo que hizo. Envió una proclamación entre todo el pueblo de que juntasen a sus mujeres y a sus hijos, y sus hatos y sus rebaños, y toda su sustancia, excepto sus terrenos, en un lugar. Envió una proclamación. Para nosotros, una proclamación puede ser una conferencia general, un mensaje a través de las redes sociales para todo el mundo, dado por el profeta o sus consejeros o los 12 apóstoles. Eso puede ser el mensaje de una proclamación. Y la instrucción fue clara. Traigan todo, sus mujeres, sus familias enteras, sus rebaños, todas las pertenencias, tráiganlas todo a un solo lugar. Interesante porque vamos a ver cómo se aplica esto para nosotros. Y miren lo que continuó diciendo. Hizo que se construyeran fortificaciones alrededor de ellos y que la fuerza de ellas fuese grande en extremo. E hizo que los ejércitos, tanto de los nefitas como de los lamanitas, o sea, de todos los que se contaban entre los nefitas, se colocasen alrededor como guardias para vigilarlos y para protegerlos de los ladrones día y noche. Entonces, hermanos, no solamente hizo que se construyeran fortificaciones, como ustedes lo ven en esta imagen que coloqué de portada para este video, ellos construyendo fortificaciones que los rodearan, sino también colocando guardias que los protegieran, que los vigilaran a todas estas familias día y noche. Día y noche, hermanos. Él continuó diciendo, sí, les dijo, así como vive el Señor, a menos que os arrepintáis de todas vuestras iniquidades e imploréis al Señor, de ningún modo seréis librados de las manos de esos ladrones de Gadiantón. Mis amigos, aquí hay algo interesante. No bastaba solamente con hacer caso a la primera instrucción. Traigan todo y vamos a reunirnos en un solo lugar. No bastaba solamente con vallas de seguridad, con cerca, para resguardar ese lugar en donde estaba. Número 2. Número 3. No era suficiente con los guardias de seguridad que los vigilaban y protegían de día y de noche. Estos tres elementos, el que estuvieran en un solo lugar, refugiados por vallas de seguridad o sistema de seguridad, y vigilado por hombres, entre ellos, no era suficiente. Adicionalmente, hermanos, Laconeo les dijo, a menos que se arrepientan e imploren al Señor, no vamos a ser librados de la mano de estos ladrones de Gadiantón. Entonces, hermano, eso para nosotros nos debe invitar a hacer un ejercicio adicional. ¿Qué estamos haciendo ahorita nosotros, al igual que el pueblo, siguiendo a Laconeo? Es posible que estemos asistiendo a la capilla. Sí, estamos en el lugar correcto. Es posible que estemos haciendo algunas cosas
pero no son suficientes si no estamos verdaderamente arrepentidos de nuestras iniquidades y sobre todo implorándoles al Señor. Entonces, hermano, este elemento es algo que hemos visto adicionalmente porque el profeta nos ha dicho muchas veces recientemente que la manera de nosotros mantenernos en la senda de los convenios es a través del arrepentimiento diario, diario. Y esto es algo que la Coneo les estaba pidiendo al pueblo. Adicionalmente, dice el versículo 16 algo interesante. Grandes y tan grandes y maravillosas fueron las palabras y las profecías de Laconeo que infundieron temor en todo el pueblo y se esforzaron con todo su vigor por obrar de acuerdo con las palabras de Laconeo. Hermanos, no sé si a alguno de ustedes las palabras del profeta Russell M. Nelson le han infundido temor. Pero lo que ha infundido en mí, y les comparto de manera individual, es que a mí me ha despertado espiritualmente en muchos aspectos. Desde el 2023, cuando a principio de ese año comencé a estudiar de manera minuciosa los discursos del profeta, desde el primero hasta el que había hecho hasta ese momento, eh, algo en mí ocurrió. Y en palabras del presidente Nelson, ese algo se llama despertares espirituales. Me gustaría leer en los comentarios si ustedes han sentido también ese despertar espiritual. ¿Cómo lo pueden identificar? Porque prestan más atención a las palabras del profeta, por ejemplo. Otra manera de identificar ese despertar espiritual es que tienen más deseo de orar. Otra manera de identificarlo es que tienen más deseo de ir al templo, de ministrar, de cumplir con el llamamiento. Ustedes han identificado en ustedes que se ha producido un despertar espiritual a través de las palabras del profeta. Para nosotros, ese cambio eh, inclusive puede verse manifestado en que algunas personas digan, siento temor porque el profeta dice que ya el tiempo se está acabando. Yo lo he leído en algunos de los comentarios que ustedes me escriben. Siento que me falta mucho y el tiempo se está acabando. Bueno, este pueblo también sintió temor por las cosas grandes y maravillosas que Laconeo, un hombre justo, les estaba diciendo. Sin embargo, hermanos, este temor, este temor al Señor y a lo que Laconeo les decía, los movió a ellos, porque miren lo que dice el versículo, se esforzaron. Luego de ese punto y coma, donde dice temor en todo el pueblo, dice el versículo, se esforzaron con todo su vigor por obrar de acuerdo con las palabras de Laconeo. Hermano, si usted escucha hoy las palabras del profeta diciendo, se está acabando el tiempo. Si usted escucha hoy las palabras del profeta diciendo, espero que se estén preparando porque el Señor me insta a decirles que se preparen. Si ustedes escuchan hoy las palabras del profeta diciendo, el Señor se está preparando para venir. Y si ustedes están escuchando todas estas cosas y sienten temor, hermanos, que este temor, que este sentimiento de escuchar estas cosas tan explícitas por un profeta, que este sentimiento los mueva a ustedes y a mí a esforzarnos con todo nuestro vigor por hacer caso, por escuchar con la intención de obedecer las palabras del profeta vidente y revelador. Este temor en este versículo es un temor que los movió a esforzarse por hacer lo correcto. Si usted que me está escuchando no está hoy con nosotros, hace mucho tiempo que no asiste a la iglesia o recientemente ha comenzado a asistir a la iglesia, inclusive si usted no es miembro de la iglesia y estas cosas lo llenan de temor, mi amigo, mi amiga, que este temor, que este sentimiento pueda moverlo a la acción y sea bienvenido de nuevo a la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Ahora, fíjense lo que ocurrió en el capítulo 4. Año 18
desde la venida de Cristo. En el encabezado dice, los ejércitos nefitas derrotan a los ladrones de Gadiantón, matan a Gideane y cuelgan a Senaría, su sucesor. Luego del ataque de ese líder de la banda de Gadiantón, Gideane, viene un sucesor y también el pueblo vence a ese sucesor que se llama Senaría. Sin embargo, vamos a enfocarnos en esta parte en lo siguiente. Dice que Laconeo, los ladrones, y fíjense esto, hermano, los ladrones de Gadiantón no podían subsistir sino en el desierto por la falta de alimentos, porque los nefitas habían dejado asoladas sus tierras y habían recogido sus hatos y sus rebaños y todo cuanto tenían, y se hallaban reunidos en un solo grupo. Hermanos, una característica esencial de los ladrones de Gadiantón era que no trabajaban, eran ociosos, se aprovechaban de los frutos, de de las cosas que tenían, de los sembradíos, de todo lo que tenía el pueblo, y de eso se alimentaban. Ahora, esta estrategia, estoy seguro, eh, revelada por el Señor a Laconeo, de que dejaran sus tierras, sus casas y se reunieran en un solo lugar y trajeran todos sus alimentos, esa estrategia provocó en ellos que los ladrones no encontraran alimentos. ¿Por qué? Porque estaban todos reunidos en un solo lugar, fortificados por estas fuertes murallas y estos vigilantes que se habían puesto alrededor de estos refugios. Ahora, miren lo que dice. Los nefitas se hallaban en un solo grupo, y era grande su número, y se habían provisto de víveres, y de caballos y ganado, y rebaños de toda clase. Es decir, hermano, tenían almacenamiento. ¿Para qué? Fíjense lo que dijo. Para poder subsistir por el término de 7 años, durante el cual tenían la esperanza de destruir a los ladrones de sobre la faz de la tierra. Y así concluyó el año 18. Y quiero detenerme, hermanos, en esta frase de ese versículo 4 del capítulo 4 de Tercer Nefi. Ellos se reunieron en un solo lugar e hicieron todos los preparativos para poder subsistir por el término de 7 años. Esto me parece muy interesante, no tanto por el número 7, que ya de por sí es interesante que se mencione el 7. Ya hemos hablado ampliamente del número 7 y la simbología para nosotros, que tiene un significado de plenitud, tiene que ver con lo sagrado también, sino que ellos no sabían cuánto iba a durar esos ataques de las bandas de Gadiantón, no sabían el tiempo. Sin embargo, se prepararon de la mano del Laconeo y obviamente por revelación del Señor, se prepararon para soportar esos embates de las bandas de Gadiantón, de esa conmoción, de esa tribulación por 7 años. Ellos se prepararon para soportar 7 años. No sabían cuánto iba a durar, pero ellos se prepararon para soportar 7 años. Ahora, ¿por qué esto es interesante, hermanos? ¿Y por qué esto me lleva a analizar esta presentación con ustedes? Porque en octubre del 2024, en el mensaje que se llama Días Inolvidables, en un extracto de uno de los párrafos de este mensaje, el elder Stevenson dijo lo siguiente: entre ahora 2024 y 2034 viviremos acontecimientos trascendentales entre el 2024 y 2034. Por eso que en la portada yo coloco 2020 a 2027. ¿Y por qué? Más adelante lo vamos a ver. Pero el 2027 es el año en donde, dicho por el elder Stevenson, se va a llevar a cabo algo simbólico, pero de gran relevancia e importancia, y que va a estar acompañado de otros eventos maravillosos que no sabemos cuáles son. Y ese evento del 2017 son las puertas abiertas del templo del lago Salado.
sus puertas abiertas durarán 6 meses. Ya eso está anunciado. Ahora, entre el año 2020, que inició la pandemia, hasta el año 2027, y estamos en ese proceso, ¿qué ha ocurrido? Lo que yo siento, lo que yo percibo, es que se nos está preparando, así como la Coneo preparó al pueblo, para soportar días de conmoción y tribulación aún mayores de lo que hemos vivido. Miren lo que hizo para recordar, antes de pasar a la siguiente parte, la Coneo. Hizo estas 4 acciones con el pueblo. Número 1, hizo que su pueblo le suplicara fuerza al Señor. Número 2, hizo que se construyeran fortificaciones alrededor de ellos. Número 3, hizo que se colocasen alrededor como guardias para vigilarlos y para protegerlos de los ladrones día y noche. Obviamente estos guardias eran miembros del pueblo, sus hijos, sus hermanos, sus esposos. Y número 4, de estas lecciones de Laconeo, les dijo: así como vive el Señor, a menos que os arrepintáis de todas vuestras iniquidades. Es decir, los llama al arrepentimiento. Estas 4 lecciones de Laconeo, estas 4 estrategias que él llevó a cabo, si se dan cuenta, van acompañadas con preparación temporal, vamos a decirlo así, emocional y también espiritual. Era una preparación en todos los sentidos, hermano, no solamente en uno. Solamente reunámonos en un lugar, coloquemos vigilantes y levantemos murallas. No, la preparación fue completa. Y por eso es el mensaje tan fuerte y potente del Laconeo para nuestros días. ¿Por qué lo menciono? Porque en años más recientes, el presidente Nelson nos ha hecho muchas invitaciones y, al igual que Laconeo, nos hizo nos da 4 lecciones de preparación. ¿Qué han aprendido? Nos dice el presidente Nelson. Y eso nos puede llevar a nosotros a analizar en estos días del año 2025 qué hemos aprendido. Y esto lo dijo en abril del 2021, el mensaje que voy a leerles. Y dice: lo que estamos aprendiendo y que jamás olvidaremos. Dice: piensen en los últimos 2 años, ¿cuánto han crecido? ¿Qué han aprendido? Tal vez su deseo inicial sería poder volver al año 2019 y quedarse allí. Sin embargo, si observan su vida con espíritu de oración, creo que verán las muchas maneras en las que el Señor los ha estado guiando a través de estos tiempos difíciles, ayudándolos a ser hombres más devotos y más convertidos, verdaderos hombres de Dios. Este mensaje lo da en una sesión de conferencia del sacerdocio. Ahora, hermanos, esto es una pregunta para cada uno de nosotros, para que inclusive podamos analizarlas en una noche de hogar. ¿Cuánto hemos crecido desde el momento en que el profeta fue llamado como profeta en el 2018? Específicamente desde ese 2020, donde comenzó esta conmoción en el mundo y nos vimos obligados a encerrarnos en nuestros hogares. ¿Qué aprendimos, hermano, de todos esos meses de experiencia? ¿Aprendimos algo? ¿Nos ayudó toda esta situación a ser más unidos, a ser más pacificadores, a acordarnos más del Señor? Me gustaría leer sus comentarios y que ustedes me pudieran compartir sus reflexiones sobre esta pregunta que hace el profeta. ¿Qué han aprendido? Sé que el Señor tiene planes grandes y maravillosos para nosotros individual y colectivamente. Y esto es efectivamente lo que hizo Laconeo. Sí, buscaba la protección individual y de la familia. Sin embargo, la estrategia de Laconeo, guiado por el Señor, fue reunir a todo el pueblo en un solo lugar. Es decir, el plan era colectivo, que todos se unieran de manera colectiva. Ahora, el presidente Nelson dice: la adversidad es una gran maestra.
¿Qué aprendieron ustedes en los últimos 2 años que siempre querrán recordar? La respuesta de cada uno será particular, pero permítame sugerir 4 lecciones que espero que todos hayamos aprendido y que jamás olvidemos. El presidente Nelson dice, de todo quizás lo que hemos podido aprender, quiero rescatar 4 lecciones de las que espero que hayamos aprendido y que jamás olvidemos. Es decir, de allí en adelante se espera que no olvidemos estas lecciones. Y creo que en este año 2025, dado todos los acontecimientos que están ocurriendo, es importante que volvamos a recordar estas lecciones para no olvidarlas. Hermanos, estas lecciones están relacionadas con esas 4 lecciones de Laconeo que llevó a cabo con su pueblo. Lección número 1. El hogar es el centro de la fe y la adoración. A menudo, cuando el Señor nos advierte de los peligros de los últimos días, nos aconseja así: permaneced en lugares santos y no seáis movidos. Esos lugares santos ciertamente incluyen los templos del Señor y los centros de reuniones, pero como la posibilidad de congregarnos en dichos lugares se ha visto restringida de varias maneras, hemos aprendido que uno de los lugares más santos de la tierra es el hogar. Sí, incluso su propio hogar. Laconeo junto a su pueblo, a pesar de que estaban en un solo lugar con murallas fortificadas, dentro de ese lugar estaban también por familias, porque él les dice, traigan todas sus pertenencias a este solo lugar. Hermanos, la primera lección que el presidente Nelson nos dice es que es el hogar el centro de la fe y la adoración. Hermanos, si se repitiera el mismo evento que se vivió en el año 2020 y que nos llevó a vivir el Evangelio desde el hogar, aprendimos nosotros esta lección. Lección número 2. Nos necesitamos unos a otros. Dios quiere que trabajemos juntos y nos ayudemos mutuamente. Por eso nos envía a la tierra en familias y nos organiza en barrios y estacas. Nos pide que prestemos servicio y nos ministremos unos a otros y que vivamos en el mundo, pero que no seamos del mundo. Podemos lograr muchísimo más juntos que individualmente. Hermano, quizás si Laconeo a su pueblo le hubiese dicho, quédense en sus hogares y prepárense con alimentos para soportar 7 años. Para que una familia pudiese vivir 7 años hubiese sido casi imposible. Quizás en su hogar no hubiese podido tener la capacidad de almacenar tanta cantidad de alimentos para sustentar a su familia durante 7 años. Adicionalmente, su hogar no quizás tenía las condiciones de seguridad que iban a tener si se hubiesen ido, como en efecto lo hicieron, a un lugar fortificado y con murallas más fortalecidas. Hermanos, la única manera de que ellos pudiesen haber estado protegidos era estando juntos. Y por eso en esos capítulos de Tercer Nefi 3 y 4 se menciona que estaban unidos. Esa era la palabra, unidos. Hermanos, a pesar de que se nos invita a una preparación individual, Dios quiere que trabajemos juntos. Y esto, hermano, es indispensable y es la segunda lección importante ante los eventos que vienen en los próximos meses y años. Tenemos que comenzar a trabajar juntos. Y voy a hacer un programa especial con respecto a este trabajo mancomunado que nosotros podemos llevar a cabo, comenzando por nuestros hogares, pero que también se puede trasladar a nuestros barrios. Lección número 3. Su quórum del sacerdocio está para hacer más que solo reuniones. Dice, la obra que el Señor ha encomendado, los quórum del sacerdocio, nunca tuvo como fin estar limitada a una reunión. Las reuniones son solo una pequeña parte de lo que significa y lo que puede ser un quórum.
Los quórum se hallan en una posición única para acelerar el recogimiento de Israel a ambos lados del velo. No solamente nos reunimos cada 2 domingos en la capilla. Un quórum, hermano, del sacerdocio, un quórum de élderes, es más que eso. Los hombres que la Coneo colocó como vigilantes y protectores de este lugar fortificado, que vigilaban día y noche, estoy seguro que en la actualidad podemos asemejarlo a los poseedores del sacerdocio, que día y noche tienen que velar y proteger por el barrio, por las hermanas, por los hermanos, por las familias, por los jóvenes, por los niños del barrio. Se dan cuenta el paralelismo tan significativo entre las lecciones de Laconeo y las del presidente Nelson para nuestros días. Lección número 4. Vivimos en una época profetizada desde hace mucho tiempo, en que todas las cosas estarán en conmoción, y de cierto desfallecerá el corazón de los hombres, porque el temor vendrá sobre todo pueblo. Esto, escuchen esto, hermanos, esto era así antes de la pandemia y seguirá siéndolo después de ella. Seguirá aumentando la conmoción en el mundo. Hermanos, no lo digo yo, lo dice un profeta vidente y revelador. Seguirá aumentando la conmoción en el mundo. Si ustedes escuchan voces en el mundo que le dice que están trabajando las organizaciones mundiales para que haya paz, hermanos, recuerden estas palabras del presidente Nelson. Seguirá aumentando la conmoción. Y esta conmoción ha sido profetizada desde mucho antes por profetas de diferentes dispensaciones. Y esto es necesario en preparación para la segunda venida. Por el contrario, la voz del Señor no es una voz de un gran ruido tumultuoso, sino que es una voz apacible, de perfecta suavidad, cual susurro y penetra hasta el alma misma. Para poder escuchar la voz apacible, deben estar tranquilos. Recuerden que este líder de la banda de Gadiantón, en la carta que le escribe a Laconeo, le dice: si no entregan todo lo que tienen ahora, el mes que viene vamos a caer sobre ustedes y los vamos a aniquilar. Ustedes se imaginen el miedo, el pánico que estas palabras, que estas amenazas habrían provocado al pueblo. Sin embargo, hermanos, el presidente Nelson dijo en este mensaje como cuarta lección: para poder escuchar la voz apacible, deben estar tranquilos. Hermanos, no importa las amenazas del mundo, no importa los planes macabros del mundo, de Satanás y sus secuaces. Sabemos que está intentando de diferentes maneras, a través de diferentes vías, utilizando muchas personas, algunos de renombre en el mundo, destruir la obra de Dios. Pero no vamos a sucumbir en el miedo. No nos vamos a amedrentar como pretendía quizás este líder de la banda de Gadiantón, y que por supuesto no hizo Laconeo. Laconeo se puso a trabajar inmediatamente, buscó la revelación del Señor para saber cómo proteger a su pueblo. Mis amigos, yo les testifico de que una de las razones por la que en la conferencia de abril del 2023 se nos pidió leer Tercer Nefi es por esto, porque Tercer Nefi es un modelo de preparación, de preludio para los eventos que precederán a la segunda venida. Hermanos, yo le testifico de que el libro de Mormón es verdadero. Testifico de que en la actualidad tenemos un profeta vidente y revelador que, al igual que sus consejeros y los 12 apóstoles, nos guían, son atalayas en la torre y buscan que nos preparemos para los días venideros. Nos acercamos al año 2027.
¿Qué vendrá del 2027 hasta ese fin de la década inolvidable del 2034? Esos son 7 años. Lo que va a ocurrir no lo sabemos. Sin embargo, al igual que ese pueblo que se preparó, lo que nos ha dicho el profeta es que esa preparación en nosotros debe ser ya. Debe seguir en aumento, hermanos. Y de las palabras del profeta testifico en el nombre de Jesucristo. Amén. La obra más importante del mundo se está llevando a cabo ahora mismo como preludio esencial de la segunda venida